Yo creo que ha sido un partido vibrante, ¿no? Yo creo que, dada las características del día, del terreno de juego y demás, creo que es para ponerles una medalla a todos los que han jugado, ¿no? Porque ha sido un partido vibrante, bravo, con dos equipos peleando para ganar y al final lo ha conseguido el Valladolid y nada, felicitarlos y punto. Bueno, yo creo que ha sido un partido con muchas alternativas para los dos equipos y bueno, al final se han llevado ellos el gato al agua y bueno, una pena porque teníamos ahí el partido empatado y yo creo que un punto era bueno, ¿no? Hemos querido ir a ganar el partido y bueno, en una contra pues han tenido un poquito de suerte ahí con ese balón ahí que no ha podido despejar Mata bien y bueno, y lo ha aprovechado él, pero bueno, creo que el equipo ha pecado de querer ir a ganar el partido y hombre, eso pocos equipos pueden decirlo. El campo pues, estaba congelado, estaba con hielo en una zona de una parte. La primera parte nosotros hemos defendido y eso pues costaba no mantenerse en pie. Los jugadores pues no se mantenían aunque jugaran con aluminio o jugaran con taco normal y era difícil no mantenerse. El jugador no tenía confianza de poder jugarlo o hacer las cosas lo mejor posible y también puede ser que se haya notado. Al final yo creo que nos vamos tristes porque cerrar el año con otra derrota pues bueno, nos hace daño, ¿no? Sabemos que todavía tenemos 2 partidos en casa para sacar esta primera vuelta y bueno, pues nos te queda ese sabor amargo de haber perdido aquí, ¿no? Pues por el resultado muy negativo porque nos vamos a vacaciones perdiendo 3 puntos que podíamos haber ganado y bueno, la actitud del equipo ha sido buena, yo creo que hemos tenido varias ocasiones para ganar, pero al final nos han marcado y nos vamos muy tristes. Perdemos, espero porque un punto aquí era muy bueno, pero bueno, era muy difícil jugar en el campo, pero es difícil para los dos equipos. No conseguimos conseguir quedar con el resultado de un empate, pero tengo que levantar la cabeza y intentar hacer mejor la próxima vez. Está claro que perder en el último minuto siempre duele más. Yo creo que hemos hecho un partido en el que hemos merecido algo más y la verdad que nos vamos muy tristes, ¿no? Bueno, un partido en el que creo que podíamos haber ganado cualquiera de los dos, ¿no? Un partido en el que creo que hemos concedido demasiadas ocasiones al rival y bueno, la lástima es que al final nos han marcado en el minuto 90. Por contra también podíamos haber ganado nosotros porque hemos tenido ocasiones para habernos puesto 0-2, 1-2, en fin. Creo que, bueno, al final era difícil que este partido acabase en empate y por desgracia pues lo han ganado ellos.